36 minutitos, vamos al encuentro del doctor Eduardo D'Alessio, consultor ELI, que realizan siempre D'Alessio Irol, un trabajo muy interesante que los periodistas solemos consumir, ¿no? En este caso, el último tiene que ver con humor social y política. Doctor, ¿cómo está usted? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Gracias por la introducción. Este es el trabajo que hacemos mensualmente con Sergio Bernstein. Así es. Bueno, y uno de los datos, de los disparadores de este trabajo, ¿no? Sobre 2 de cada 3 personas perdieron ingresos ante la inflación. Y muy bajo lo que esperan recuperar en el 2023. ¿Nos cuenta de esto? Sí, nosotros acá le hacemos una escala de quienes con la inflación, si ganaron mucho o algo, si se pudieron mantener, perder o perder mucho incluso. Y encontramos que tenemos que han perdido respecto a la inflación el último año casi la mitad de la población, pero si nosotros hablamos, 2/3 partes de la población, y esto está visto con el cristal de la ideología, porque los que han votado al Frente de Todos llevan esta cifra a la mitad, al 50% más o menos, y quienes no lo votaron están hablando del 85%, que probablemente sea la realidad de este intermedio entre ambos dos. Es el promedio, pero lo que no cabe duda es que el grueso de la población, independientemente de su ideología, viene perdiendo poder adquisitivo y perdiendo capacidad. Y lo más grave es otra cosa que usted mencionaba, y es el que la falta de expectativas. La parte de expectativas, solo el 23% piensa que va a poder recuperar terreno perdido. Y esto habla un poco del nivel de desesperanza de la población, porque cuando uno les pregunta cuáles son los mayores problemas que tiene, número uno es la inflación, sin lugar a dudas. Después viene ¿sí? No, digo, claro, asiento con esto, ¿no? Eso golpea. Mire, me permito contarle algo. Ayer vio que todos las segundas semanas de junio Cáritas, a lo largo y a lo ancho del país, realiza la colecta anual, ¿no? Y el encargado de Cáritas Rosario me daba este dato, que el bolsón, o como llamemos, que ellos compran siempre con los mismos productos, en enero podían comprar 10, en mayo pueden comprar 6. Sí, porque además los índices de inflación no reflejan la realidad de las compras, porque no nos olvidemos que dentro del índice está los servicios públicos, el transporte, etcétera. Cuando uno va a los alimentos propiamente dichos, a los productos de primera necesidad, sabe que los valores son inferiores, y algunos no reflejan tampoco la realidad porque cambian la calidad o el volumen de los productos. Entonces, el fenómeno de la inflación se está comiendo mucho más que el poder adquisitivo, se está generando desesperanza. Y esto es un sentimiento muy grave. El desamparo es uno de los sentimientos más negativos que tiene el ser humano. Y esto es un poco lo que está sintiendo, ¿no? El desamparo. ¿Y qué sigue en cuanto a preocupación a esto? Es la inseguridad. La inseguridad, indudablemente, no escala al primer factor, porque es un poco más etéreo en términos de inflación. Se sufre todos los días. La inseguridad uno la ve por televisión, a gente maltratada, asaltada, baleada, etcétera, pero es un poco más distante. Y además hay una especie de normalización o acostumbramiento a ese sentimiento de inseguridad. Pero este es otro de los elementos. Y con esto completamos un poco el panorama de lo que siempre decimos, que dónde están el discurso de los políticos, qué discuten, qué hablan, qué proponen y cuál es la necesidad de la población. Y vemos que vamos para dos lados totalmente distintos a la población,
no sabe lo que es ni el Consejo de la Magistratura, ni le interesa, ni la boleta única, ni los miembros de la Corte Suprema. Le importa poder comprar y llegar a fin de mes y que no lo maten a la salida de la casa. Exacto. Y de eso es donde no hay respuesta, ¿no es cierto? Sí. Y lo que me llamó la atención del trabajo de ustedes, creo que figura, me parece que en el 10º lugar, pero figura, ¿por qué habría un punto sobre la corrupción del gobierno anterior? ¿Perdón? Se cortó la... Perdón, le decía, doctor, que me llamó la atención que creo que en el 10º lugar, por allí, figura un punto específico que la gente menciona sobre la corrupción del gobierno anterior. Bueno, digamos, depende de la posición ideológica a cuál gobierno anterior se refiere, si al macrismo o al kirchnerismo. Bueno, porque hay una parte de la población que tiene conciencia que la corrupción debe ser investigada y que en general es uno de los elementos que coadyuvan a la actual situación. Pero, digamos, como bien dicen, esto está como en el 10º lugar, está mucho más atrás, ¿no? Claro. Incluso más atrás que el problema de las drogas. Y esto es muy serio porque tampoco la educación aparece en los primeros lugares como los problemas. Da la sensación que todo lo urgente está tapando lo importante, ¿no? Claro. Bueno, el tema de las drogas y el narcotráfico, hay lugares, como usted sabe, como el nuestro, donde tienen una jerarquía en las ponderaciones muy importante, ¿no? Sí, eso ha seguido aumentando, pero de todas maneras, por cada 2 personas que hablan de la inflación, una habla del tema de drogas, para tener una idea. Claro. ¿Qué otra conclusión han sacado luego de este trabajo? Cuando nosotros vemos la posición ideológica comparado con el voto que han tenido en el 2021, vemos que hay una plena identificación del votante con a quien ha votado en un 70%. O sea, que los partidos políticos, las agrupaciones, van a tener que hacer un esfuerzo no solo para capturar nuevos sectores, sino para retener a quienes en su momento lo votaron. Y eso le pasa tanto al oficialismo como a la oposición más consolidada, como a los libertarios y a la de la izquierda. Está en revisión, no hay una convicción de que lo que se votó haya sido lo mejor. Y eso incluye, como le insisto, a todos los sectores. ¿Y qué pasa con Milei? Milei es, nosotros con Sergio hicimos un estudio específico, que es el fenómeno Milei. Indudablemente tiene una imagen positiva de por encima del 30%, o sea que prácticamente por encima de todo lo que son los funcionarios del gobierno actual, no así en los de la oposición, que estaría ocupando un lugar intermedio. Hay por lo menos un 10% de la población que ve muy atractiva su posición, pero las dudas surgen al momento de preguntar si va a ser capaz de implementar y si va a poder mantener el descontento social. Este sería hay un sector que está escuchando sus propuestas y se siente afín a sus postulados, pero una parte de ellos, piensa que tal vez no sea realizable en este momento. Claro. Y la otra pregunta tiene que ver con la izquierda, que siempre ha mantenido un caudal de votos. Y la izquierda yo creo que es uno de los fenómenos de este país, se anda en el orden del 5%. Aún así, dice, la mitad de ellos dicen que no se identifican con nadie en particular. Y la izquierda, con este 5 o 7%, por alguna extraña vuelco de la historia,
son los autores de lo políticamente correcto. Ajá. O sea, a pesar de ser una minoría, lo políticamente correcto proviene de la izquierda. Habría que hacer un psicólogo político para determinar cómo es esta formación, que lo que suena políticamente correcto en realidad proviene de una minoría y no del grueso de la población. Cuando usted dice políticamente correcto, usted habla a las prácticas no corruptas, a la no desviación de su posicionamiento ideológico. ¿Qué otra enumeración podríamos hacer? Pero también, digamos, todo el tema de política de género, claro. etcétera. Sí. Todo eso más proviene de influencia de la izquierda. Claro. Como que son los productores de ideología, Claro, de lo que socialmente es correcto, ¿no es cierto? Doctor D'Alessio, muchísimas gracias por su tiempo y un cariño también a Sergio. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Igualmente. Bueno, hemos conversado con el consultor D'Alessio, que todos los meses ellos realizan esta encuesta, ya es una tradición, D'Alessio Berestein. Y bueno, estos son los resultados que compartió con nosotros. Estos nos lo enteramos en el día de ayer. Somos la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la ciudad de Rosario.